¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, voy a estar en un minuto nada más con el doctor Vicente Casas. Vamos a intentar encontrar algunas respuestas al momento que se vive, un momento institucional complicado, eh, que me parece a mí ha tocado fondo, ¿no es cierto? De modo tal de que como ex juez, abogado constitucionalista, le vamos a preguntar si tenemos algún tipo de salida o posibilidad de corregir algo para que volvamos a la normalidad. Se lo voy a preguntar en un minuto nada más. Pero antes quería hacer un comentario, por lo menos mi visión, de por qué llegamos hasta donde llegamos, cuyo desenlace fue esta patética noche de Recoleta con la agresión a la vicepresidenta. Lamentablemente, la historia del mundo de la posguerra no se transformó en el puente de paso de lo malo hacia lo bueno. Viene ocurriendo lo contrario. Pasaron 2 guerras, viene ocurriendo lo contrario, pero más agravado todavía aún. De modo tal de que hemos pasado de lo malo a lo peor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la paz que debía seguir a la guerra nunca llegó a ser una paz verdadera. Y esto es como consecuencia, según creo yo, de la crisis espiritual del hombre. Ese desagradable caos en el que vivimos y la inseguridad que viene dominando a los países por ese estado de crisis sistemática como en la Argentina, tiene que ver con una crisis que está en la cabeza de los hombres que no está resuelta. El síntoma es el desequilibrio emocional y de inestabilidad mental del hombre moderno. De modo que los desvaríos neuróticos producen las pasiones vehementes que estamos viendo, que desencadenan en un sinnúmero de decisiones que son peligrosas para la mente, que terminan impactando en las sociedades. Hay confusión en la mente de las personas y el temor, el miedo, reemplaza a la fe. Y es por eso que hay desconcierto. Tanto el desconcierto como la seguridad pivotean, van de un lado hacia el otro. Eso es inestabilidad. La pregunta es, ¿cuánto más podemos vivir así? Hay una terrible potencialidad del mal que está oculta en la condición humana, a pesar de este disimulado aspecto civilizado. Lo trágico de este tiempo es la indigencia ética y la flaqueza espiritual que se refleja dramáticamente en las personas. La escena de barbarie y de egoísmo violento se exhiben de manera descarnada en esta época. Todo es confusión, la gente ya no sabe a quién recurrir para que le digan la verdad, sobre todo, ni qué cosa creer en el presente, ni qué esperar para el futuro. La gente se siente arrastrada, pero no sabe hacia dónde. Recién lo hablamos fuera de cámara con el doctor Casas, y esto pasa por las sistemáticas dudas que van contaminando su conciencia. Y así estamos, así estamos. Esta suerte de clima de perversidad al que asistimos todos los santos días está sojuzgando el espíritu de la gente. Esta búsqueda que pareciera inalcanzable de la paz están poniendo a la gente en una posición de una suerte de pesimismo que agota. De modo que si no encontramos valores permanentes, por eso digo, tenemos que volver a la educación en valores, que nos permitan sobrevivir a estos desastres, no hay ninguna posibilidad de salir del pesimismo y de reducir los temores. Esta civilización materialista se muestra impecable, rozagante hacia afuera, pero hacia adentro está empobrecida realmente. De modo que todas las relaciones políticas se han convertido en
en un decorado vacío porque estamos en un tema, en una cuestión política muy, muy complicada. Y creo que es porque hay un vacío de conductas espirituales. Y allí es donde está el caldo de cultivo que provoca los problemas que hoy nos están amenazando. De modo que si no hay una suerte de regeneración mental y moral, solo nos espera más oscuridad. Podemos discutir el tiempo que sea un programa económico, pero si la cuestión de los valores, la cuestión moral no está sólida, vamos al fracaso. En un minuto volvemos y conversamos con el doctor Casas. Gracias, director, muy amable. El doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios, bien. Muchas Bien. gracias por la invitación. Y No, un saludo a la audiencia. Al contrario, gracias por venir. Bueno, ¿usted cree que lo que nos pasa es porque estamos atravesando una crisis espiritual no superada? Sí, en primer lugar me gustaría dedicar unas palabras a su columna de opinión. Bueno, ¿cómo no? Muy linda, lo felicito. Bueno, gracias, muy amable. Es para trabajarla mucho y para trabajarla durante algún tiempo, dado los problemas que está pasando la sociedad argentina. Sí, hay una crisis de valores y usted apunta muy bien a lo espiritual. Parece que le hemos dado mucha prevalencia a lo material y hemos descuidado lo espiritual. Si nosotros pensáramos en esos valores espirituales que nos han enseñado, que nos han inculcado, o que quizás ya hemos venido al mundo conociendo cómo se podían manejar y los practicáramos, la sociedad argentina y los gobiernos serían distintos. Esos valores espirituales, por ejemplo la solidaridad, por ejemplo el amor al prójimo, por ejemplo hacer el bien en la política, por ejemplo la generosidad, están ausentes hace muchos años en la sociedad argentina. Alguna vez hablamos aquí en esta mesa de la obra de Gaudí en Barcelona. Sí, claro. Gaudí, ¿qué es lo que se rescata? La generosidad de Gaudí. Qué lindo sería que muchos políticos, quiero ser prudente, muchos políticos en el mundo tuvieron la generosidad de Gaudí. A esto se le agrega algo importante también. El hombre está llamado a trascender. No venimos aquí a quedarnos como objetos materiales. El hombre está llamado a trascender. Creo que eso nos dice Dios. Los que somos creyentes nos lo dice Dios. Los que no son creyentes se los puede decir el derecho natural. Venimos a trascender. Y la mejor forma para trascender, ya lo decían los griegos hace 25 siglos, es a través del bien común. Y me gustaría agregar algo más, ya que hemos tocado el tema de lo religioso. La creencia en un ser superior. Menos mal que es todopoderoso, porque si no nosotros, al no ser todopoderoso, nos podríamos sentir mal. Menos mal que Él es el único todopoderoso. Eso nos libera de algunas cuestiones que no podemos hacer. Si el hombre no creyera en Dios, sería la mayor tragedia para su vida. Entonces, después de allí, venimos a darle el contenido de los valores espirituales que usted mencionaba. También necesitamos los valores materiales, pero no abusemos de querer tanto materialismo y que muchas veces llegamos al materialismo dialéctico para justificar algunas inconductas, sino más bien detenernos en lo que... ¿Por qué usted o yo estamos hoy hablando de los valores del espíritu? Porque es lo que nos va a hacer felices. Y es una forma de trascender. Y cuando nos hemos alejado de ellos, caemos en el fracaso como estamos viviendo. Producto de esta crisis moral, ¿no? Pues, sí. Hay crisis económica, pero generada por la propia crisis moral. Sí, sí, sí. ¿O no es así? Sí, yo le daría, agregaría algo. Una ausencia total de ética en la función pública. Sí. En el sentido de que ética es lo que nos permite conocer el bien y el mal. A lo que se le suma lo que usted dice, ausencia de la moral, porque vemos que se realizan actos inmorales. Entonces, somos éticos porque sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Ahora, somos inmorales cuando hacemos el mal, sabiendo que podemos hacer el bien, o sabiendo que mejor no hacer el mal. Esa es la diferencia que tenemos que tener. Ahora, la pregunta que yo me hago cotidianamente, doctor, es ¿cómo salimos de esta crisis?
Sí, yo digo, bueno, a ver, la educación es una herramienta, Sí. pero vamos a seguir educando con las mismas recetas que nos han llevado a esta situación, o invertimos las prioridades en materia de educación, que estoy hablando de currícula, es decir, eduquemos en valores. Claro. Por eso que hagamos, digamos, que de allí salgan ciudadanos verdaderamente éticos, Sí, ¿no? sí. Pero parecía ser, doctor, que la política no lo entiende. Sí lo entiende, no lo quiere practicar. Yo creo que lo entiende muy bien, no lo quiere practicar. Se necesitan grandes decisiones políticas, grandes decisiones políticas. Alemania salió de la Segunda Guerra Mundial siendo una de las naciones que ha perdido la guerra. Japón no solamente la perdió, sino que soportó 2 bombas atómicas. No miraron el pasado, lloraron el pasado. Miraron el futuro, creyeron. Fueron a los valores espirituales. Con seriedad comenzaron a reconstruir la nación. Y las dos naciones habían perdido todo. Hasta la juventud la habían perdido. Y hoy en día mandan en el mundo. 60 años más tarde, mandan en el mundo. Eso se hace con trabajo, con valores espirituales, con bien común, con solidaridad, con todo eso se hace. Entonces, esas son las decisiones políticas que algún día tenemos que animarnos a tomar. Y mientras no las tomemos, vamos a seguir peor. Esto es lo que nos pasa. Entiendo. Ahora, pareciera ser que, ¿qué más nos tiene que pasar para que haya una reacción? Digamos, porque, a ver, reacción no es ir a la Plaza de Mayo. Vamos, hablemos en serio, que la reacción es lo que usted dice, decisiones políticas en serio. ¿Cuánto más tiene que pasarnos para que se entienda esto? Depende de la sociedad. Ajá. Depende de la sociedad argentina. ¿Cuánto más? Las reacciones sociales algunas veces son inesperadas. Bueno, una reacción social es el día de las elecciones. Falta mucho. Un año en la situación política que se vive es mucho quizás. El ministro de Economía ha viajado a los Estados Unidos, o está por viajar creo estos días. Sí. Una parte ya fue, él va a ir a hoy o mañana. Pero la ministra anterior, la señora Batakis, también viajó. Pero ya son muy claros. Traigan un programa de gobierno. Traigan un programa de gobierno sustentable. Y nosotros lo ayudamos. Así como estamos, no vamos a poder arreglar nuestros problemas. A eso me refiero a las decisiones políticas. ¿Y dónde está, parece ser, cuando uno escucha la opinión de los economistas, dónde puede estar la respuesta a la pregunta que usted dice, ¿cuánto más hay que esperar? Y el punto vulnerable en la sociedad argentina en este momento es la economía. Una economía que a lo mejor necesita de manera inmediata cambios, no de figuras, ni de ministros, ni de funcionarios, sino de decisiones económicas que nos permita encontrar el camino. Para ello hay algo que ninguno de los políticos que están en la función pública lo ha hecho: llamarlos y dialogar. El presidente Alberto Fernández ha dicho varias oportunidades, tenemos que dialogar, nunca llamó. La oposición, bueno, en algunos momentos hemos visto que la oposición quizás, algunos sectores de la oposición, no han sido oposición, sino han estado con las decisiones del gobierno. Yo no tendría problema en hablar en este sentido si las decisiones que la oposición apoyara al gobierno lo fueron en pro del bien común, pero parece que no. Doctor, usted hace poco ha regresado de Italia por cuestiones familiares. ¿Le podemos compartir a la gente que nos mira cómo funcionan las instituciones políticas en Italia? Me pareció el caso que usted me contaba fuera de acá, me pareció interesante para que lo cuente, para que la gente sepa cómo funcionan las instituciones en un país estable. Sí, sí, con todo gusto, tratando de ser lo más breve posible. Tenemos tiempo. Bien. Italia, el caso de que hemos hablado recién, como otras naciones como Inglaterra, España, Noruega, Holanda, Francia, que han sido naciones, que han sido monarquías. Noruega, Inglaterra, España siguen siendo, pero son monarquías republicanas, donde el rey reina pero no gobierna.
Entonces, en las monarquías republicanas hoy, ¿cuál es la misión del rey? La misma que el presidente del gobierno en Italia o la misma que el Consejo de Estado en Francia. Son guardianes de la Constitución. Son la figura y la institución guardianes de la Constitución. ¿Para qué? Para que se cumpla. Lo hemos visto el caso de la reina de Inglaterra, cuando una crisis política... Boris Johnson. Y anteriormente algunos otros ministros han renunciado y ya había primer ministro designado, lo llamó la reina al primer ministro y le dijo, hágase cargo del gobierno pronto porque no podemos no tener gobierno. En Italia nosotros hemos llegado con mi señora justo cuando ocurría un acontecimiento llamativo por cómo lucieron las instituciones y cómo reaccionó la sociedad. Italia fue monarquía. Después de la Segunda Guerra Mundial, los italianos fueron a una consulta popular a ver si seguían a la monarquía o se iban a la república. Se fueron a la república. Entonces tienen el primer ministro que lo elige el pueblo y es el que gobierna. Pero también tiene un presidente que es elegido en una elección de segundo grado porque es el parlamento el que lo elige. Y es una persona de prestigio en Italia. Entonces, ese presidente del gobierno es el guardián de la Constitución. Él tiene que velar para que la Constitución se cumpla siempre. Entonces, el primer ministro, actualmente una persona de prestigio, envió al Parlamento italiano 2 o 3 proyectos de ley que le costó que lo trataran. Entonces dijo, renuncio, públicamente. Lo llamó el presidente del gobierno y le dijo, ¿qué pasa? Esto pasa. Por favor, espere, yo voy a actuar. No renuncio todavía, como a la reina de Inglaterra. Llamó al Parlamento, fue al Parlamento, le dijo, la Constitución dice esto. Parece que se pusieron un poquito incómodos, disolvió el Parlamento. Lo disolvió. Se fueron a su casa. Ahora, antes de fines de septiembre, le dijo, no Parlamento, ahora, las dos cámaras. Ahora, en el medio no hubo digamos, ninguna tonelada de piedra, ni nada contra el Parlamento, no pasó nada. Al día siguiente, Italia fue un día normalmente laborable. Todos estaban en su trabajo, en la calle, no hubo nadie que fuera a defenderlos, nadie que gritara a favor o en contra, nadie. Funcionaron las instituciones y la sociedad respondió adecuadamente. Bueno, eso que usted dice tiene que ver con otro concepto que dijo hace un rato, que el hombre viene a trascender. Claro. Es decir, me da como la sensación que en política hay algunos países que van evolucionando. Claro. ¿No es cierto? Claro. Nosotros acá pareciera ser que vamos para atrás. Claro. Porque hemos dejado de creer en esos bienes espirituales que usted hablaba. Porque hemos dejado de tener referentes en nuestra vida que valen tenerlos. Los que somos creyentes, Dios, ¿qué querrá Dios de nosotros? Que tenemos que trascender. ¿Y cómo trascendemos? Y lo ha dicho muy clarito, haciendo el bien común, trabajando por el bien común, amándose los unos a los otros. Esto es un poquito difícil en la política argentina hacerle entender a algunos dirigentes. Sí, no, claro, por cierto. Doctor, ¿cómo ve el gobierno de la provincia? ¿Cuál es su impresión a esta altura? El gobierno de la provincia tiene la particularidad de ir unido en muchos aspectos, el económico entre ellos, a lo que decida la nación. Sí. Es decir, que somos, como diría el caso de algunas provincias argentinas, Jujuy es una provincia satélite, no de ahora satélite económicamente, lo que le hace depender también políticamente, me imagino, de otros aspectos. Quizás que no es lo mismo que otras provincias que pueden tener sus presupuestos equilibrados, en el sentido de no necesitar tanto ayuda de la nación. Me parece que Jujuy necesita siempre ayuda de la nación y la nación se lo ha dado, firmarán convenios, etcétera. Desde el punto de vista de la economía yo veo que esa es un problema que tenemos en Jujuy. Como en varias provincias argentinas más, esto nos colocaría en la situación de aquellas provincias un poquito postergadas o emergentes, ¿no es cierto?, que podemos tener recursos naturales valiosos, pero que no hemos sabido encontrar la forma de equilibrar nuestro presupuesto. Ese es un problema que nosotros debemos comenzar a resolverlo de la manera más rápida posible. En otro aspecto me gustaría destacar esto. Sí. Mendoza y Jujuy han sido las 2 únicas provincias que hayan trabajado. Me parece perfecto. Yo lamento lo que pasó anoche. Todos hemos visto, por los medios de comunicación, no me explico cómo dejaron llegar a una persona con un arma a 30 centímetros del rostro de la señora Cristina. Eso no me lo explico.
Pero cuando Jujuy anoche, esta mañana me entré por los diarios digitales, que había resuelto trabajar, me parece perfecto. Y volviendo al tema de la señora Cristina, siempre en el mundo, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, como es el caso nuestro, y más aún la señora Cristina, que ejerce las dos funciones, del presidente y del vicepresidente y también decide mucho respecto a la titularidad del Poder Ejecutivo, pero en todos los casos de los presidentes o jefes de Estado o de gobierno, la sociedad tiene que cuidarlo y el Estado mismo tiene que cuidarlo. Me parece que anoche en la custodia hubo un descuido inexplicable, inexplicable. Recuerdo que siempre el presidente Kennedy viajaba o tenía cerca o a su lado a un médico que pudiera atenderlo en cualquier circunstancia. Esa es la tarea. La seguridad y la salud de un presidente es una cuestión de Estado y anoche estuvo descuidada. Y el presidente Kennedy tenía 42 años cuando murió. Claro. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ver. Y volviendo a su pregunta, bueno... Yo advierto una cosa, digamos, se han producido algunos hechos en las últimas semanas. Vinieron los 10 gobernadores del Norte Grande, donde discutieron una agenda determinada con el argumento de que estaban discutiendo el desarrollo del Norte Grande. Ahora, la pregunta, lo mismo Morales ayer habló con los jóvenes, también prometiendo algunas cosas. Ahora, ¿es posible que crezca la región sin seguridad jurídica? No. Es decir, usted que viaja por el mundo, es decir, los países, ¿por qué hay inversión en los países? ¿Por qué hay estabilidad o porque hay un circo institucional? No. Primero porque hay seguridad jurídica. El que tiene plata para invertir la va a llevar a lugares seguros. Es lógico, es humano, es razonable. Hoy mismo el que tiene plata en el colchón no la va a sacar porque no tiene seguridad. Y es grave, es lamentable. Y en segundo lugar, porque esa seguridad jurídica quiere decir también que exista reglas de juego económicas claras. Pero si nosotros cada tanto estamos rompiendo reglas de juego económicas y jurídicas, ¿qué inversión va a venir aquí? Y la seguridad jurídica la da el Poder Judicial, haciendo respetar los contratos, funcionando la institución judicial como la Constitución dice que tiene que funcionar, y también la política tomando las decisiones de gobierno que tiene que tomar. No va a venir ni en la nación ni en ninguna provincia argentina mientras tengamos esta situación, lamentablemente, lo digo con dolor, inversiones para que nos puedan ayudar a salir adelante de en esta situación en la que estamos. Doctor, gracias, se me acabó el tiempo. Muchas gracias a usted y un saludo a la audiencia. Ha sido muy atento. Gracias. Gracias, muy amable. El doctor Vicente Casas con nosotros. Que tengan un gran fin de semana. Chau.